Una vez tomada no se puede retractar, no se puede cambiar. Eso significa que Jung definitivamente tendrá que dejar su puesto actual y cambiar a un trabajo completamente nuevo. Pero, ¿qué tan aterrador es cambiar de trabajo? En realidad, la mayor preocupación de Jung no está en el trabajo, sino en cómo equilibrarlo con su familia. Él sabe bien que con solo una mala decisión, con un paso en falso, Joaika y Tony, las dos personas más importantes de su vida, se enfrentarán nuevamente al peligro. Y este peligro esta vez podría ser aún más feroz que antes. Jung se encuentra entre dos caminos, uno su carrera, el deber y la responsabilidad que no puede eludir. El otro su familia, el amor y la paz, que siempre ha querido proteger. Si elige mal, lo perderá todo. Si elige bien, no necesariamente estará a salvo. Tiene que pensar, tiene que sacrificar, tiene que hacer sacrificios. Pero, ¿hasta qué punto logrará encontrar la forma de mantener su trabajo mientras protege a Joaika y Tony? ¿O al final tendrá que sacrificar uno de los dos para salvar al otro? Acompáñanos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte lo que sigue. En ese momento en la oficina del jefe de policía, el ambiente parecía más pesado que nunca. Todo seguía su curso normal, pero la mirada del jefe era muy diferente. El jefe de policía sostenía en sus manos el documento de traslado y una sensación de pesar llenaba su corazón. Había sido testigo de cómo Jung había crecido a lo largo de los años, un policía ejemplar talentoso y dedicado a su trabajo. Pero aunque fuera así, se había tomado una decisión y no podía hacer más que seguir la orden de sus superiores. Esto no era nada fácil para él. El jefe de policía suspiró y una sensación de dolor e impotencia lo invadió de repente. Miró los diplomas y reconocimientos que Jung había recibido a lo largo de los años, y luego con una mano temblorosa los guardó sin atreverse a mirarlos de nuevo. Cada diploma, cada reconocimiento era un testimonio de sacrificio, de esfuerzo constante, pero ahora todo eso era solo el pasado. Mientras tanto, Jung ya estaba listo para enfrentar el desafío que venía. Sabía que por mucho que intentara la decisión, ya estaba tomada y debía seguir adelante. Se ajustó la ropa. Su motocicleta, que había sido su compañera durante tantos años, esperaba en silencio. La moto de Jung recorrió las calles conocidas. Al llegar se detuvo frente al edificio donde trabajaba. Descendió con calma. Sabía que este era un gran cambio, una puerta nueva que se abría, pero ¿sería capaz de mantener el mismo espíritu y determinación que había tenido hasta ahora? El jefe de policía invitó a Jung a tomar asiento y una vez que Jung estuvo cómodo, comenzó a hablar. «Lamento mucho lo que te ha sucedido», dijo el jefe de policía con voz grave pero también llena de pesar. Sé que eres un policía con mucha experiencia, una persona destacada en tu trabajo, pero la situación de tu familia realmente es muy difícil. Entendemos y apreciamos tus contribuciones en la protección de la comunidad. Sin embargo, los superiores ya han tomado su decisión y no puedo hacer nada más. El jefe se detuvo un momento, su mirada se desvió hacia los diplomas sobre la mesa, para luego volver a mirar a Jung. No quería que esto sucediera, pero sabes, debemos cumplir con las órdenes. Jung permaneció en silencio sin mostrar ninguna emoción en su rostro, aunque por dentro una ira silenciosa crecía. Sabía que todo esto era por orden de otros, pero su corazón no dejaba de agitarse. Había sacrificado demasiado por este trabajo, pero ahora todo cambiaba por una simple decisión de los superiores. El jefe de policía levantó suavemente el documento de traslado y los reconocimientos de Jung los colocó sobre la mesa. Lo miró con sinceridad como queriendo transmitir todo su apoyo y pesar. Esto es un reconocimiento por todo lo que has hecho hasta ahora. Espero que sigas contribuyendo y tengas éxito en tu nueva asignación. Jung sintió como si el mundo se desmoronara ante sus ojos. Todo lo que había intentado construir durante todo este tiempo, su familia, su trabajo, las relaciones que tanto valoraba ahora parecían escapar de sus manos.
No quería que esto sucediera. El tener que ser transferido tan lejos de casa, alejarse de Joaika y Tony, era algo que Jung nunca había imaginado. Pero ahora la decisión había sido tomada, y sin importar si lo quería o no debía enfrentarse a ello. Jung se sentó en silencio en la oficina mirando la orden de transferencia en sus manos. Le había suplicado a su jefe un poco más de tiempo, solo un poco, para organizar su trabajo y su familia. Quería tener tiempo para despedirse, para prepararse mentalmente para este gran cambio. Pero todo había sucedido tan rápido, nadie le dio esa oportunidad. Todavía estaba lidiando con deudas, su vida no estaba completamente estable. Pero ahora debía enfrentarse a lo peor, estar lejos de Joaika y Tony una vez más. Su jefe, quien había estado con él a lo largo de tantas pruebas en su carrera, entendía su situación, pero no podía ir en contra de las órdenes superiores. El trabajo de Jung era así, a veces le obligaba a aceptar decisiones que no deseaba. Aunque lamentaba la situación, su jefe solo pudo suspirar y mirarlo con una expresión llena de tristeza. Jung, entiendo tu situación, pero no puedo ir en contra de las órdenes superiores, dijo el jefe con la voz grave y pesada. Esta es una orden y no puedo cambiarla. Eres un policía talentoso, pero a veces tenemos que seguir las reglas. No podemos hacer otra cosa. Jung se quedó en silencio con la orden en sus manos, su mente hecha un torbellino. No podía aceptar esta realidad, pero entendía que aunque quisiera la vida, debía continuar. Miró los ojos de su jefe sintiendo la empatía en su mirada, pero aún así no podía contener sus sentimientos. En ese momento una idea brilló en la mente de Jung. No podía irse sin resolver todo. Miró a su jefe y dijo: «Jefe, si es posible, me daría una semana más. Solo una semana para organizar mi trabajo y mi familia, después me trasladaré a la nueva unidad. Sé que no puede ir en contra de las órdenes, pero realmente necesito este tiempo». Su jefe lo miró durante un largo rato con una mirada llena de indecisión. Sabía que Jung estaba pasando por un momento difícil y también comprendía que esta era su única oportunidad para organizar las cosas. Después de un tiempo de reflexión, finalmente respondió: «Está bien, Jung, te daré una semana, pero debes prometerme que te trasladarás a la nueva unidad una vez que todo esté resuelto. No puedo ir en contra de la orden, pero te daré un poco de tiempo». Jung no pudo esconder su gratitud. Esta era la última concesión que podría recibir de su jefe. Bajó la cabeza en señal de agradecimiento y prometió que no lo decepcionaría. Esas palabras no solo eran una aceptación de la decisión del jefe, sino también un entendimiento mutuo, una despedida no expresada con palabras, pero comprendida entre ambos. Ambos se levantaron, se estrecharon la mano en un momento de silencio como un adiós. Jung sintió un peso en su pecho al mirar a los ojos de su antiguo jefe. Él siempre había sido su guía, pero ahora sus caminos se separaban. «Gracias, jefe». «No lo decepcionaré», dijo Jung, con la voz entrecortada, incapaz de expresar todas las emociones que lo invadían. Después de estrechar las manos, Jung se dio la vuelta y salió. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sabía que nunca volvería a ver a ese jefe, y una tristeza silenciosa lo envolvió. Joaika estaba sentada sola en casa mirando en silencio por la ventana. Había estado esperando toda la mañana, pero Jung aún no regresaba. Todos los días él siempre llegaba a casa a tiempo, pero hoy era diferente. Ella sentía que algo no estaba bien. Él había salido temprano en la mañana diciendo que iba a la oficina a resolver algunos asuntos importantes, pero ahora ya era tarde y no había noticias de él. Una sensación de inquietud inexplicable la rodeaba como una ola que no dejaba de arremeter. Jung nunca la había hecho sentir tan preocupada. Ella sabía que él era una persona fuerte, capaz de manejar todo, pero hoy no se sentía tranquila en absoluto. Decidió que ya no podía quedarse sentada más tiempo. Joaika salió al jardín donde había pasado tanto tiempo cuidando cada planta, cada maceta.
Había comprado 2 nuevas plantas antes y hoy era el día en que decidió plantarlas. Esas plantas no solo representaban una pequeña alegría en su vida, sino también una forma de embellecer su hogar y crear un espacio de paz para su familia. Comenzó a cavar pequeños hoyos cuidando cada paso para que la tierra quedara suelta. El sudor le caía por la frente, pero esos trabajos parecían ayudarla a calmar algo de su ansiedad. Huayca pasó toda la tarde plantando. Ajustó las camas de tierra, cuidó cada flor y añadió más colores al jardín. Esa sensación de calma y tranquilidad parecía ayudarla a olvidar por un rato sus preocupaciones. Sin embargo, de alguna manera no podía deshacerse de la sensación de que algo no iba bien con Jung. Pensaba constantemente en él, en las dificultades que podría estar enfrentando. Sabía que Jung era una persona muy responsable, pero también entendía que a veces en la vida las cosas no siempre pueden controlarse. Jung había enfrentado muchos desafíos en su trabajo, y esta vez podría ser el mayor de todos. Se preguntaba si él sería capaz de superar todas esas dificultades y aún proteger a su familia, mantener su trabajo. O tal vez tendría que sacrificar algo, ya sea su familia o su trabajo, para salvar lo que quedara. Mañana Jung seguiría enfrentando ese reto, y Huayca siempre estaría ahí lista para superarlo con él. Pero, ¿serían capaces de mantener todo o tendrían que sacrificar uno de los dos para salvar al otro? Solo el tiempo podrá responder.